Buenas tardes, profe. Mi nombre es Andrés Caipe y hoy con mi compañero Joan David Agudelo vamos a dar explicación a lo que es este tema de engranajes. Bueno, como dando inicio a lo que es este tema, vamos a hablar de los engranajes y las transmisiones de engranajes que sabemos que están presentes hoy en día en muchas de las aplicaciones, como en nuestros medios de transportes, ¿sí? Ya sea por tierra, mar o aire. También sabemos que los engranajes son uno de los más eficientes medios para la transmisión de movimiento, ya que permite el deslizamiento entre los dientes y es un movimiento que es limitado por el tamaño de los dientes, pero lo que presentan pares y también una fuerza de fricción pequeña. Vamos a hablar lo que es la ley fundamental de los engranajes. Sabemos que un engranaje, ¿sí?, transmite potencia mecánica de un componente a otro, los cuales están formados por dos ruedas dentadas. La más grande se conoce como la corona y la más conocida, la más pequeña, se conoce como piñón. Por medio de los engranajes no solo podemos transmitir potencia, también par torsión, velocidad angular y en una amplia variación de aplicaciones, como por ejemplo un reductor de velocidad, una bomba hidráulica, una relojería de instrumentos científicos, entre muchas otras cosas. El problema básico resuelto por los engranajes es asegurar que las ruedas de fricción en contacto giren una con otra sin deslizarse. Nos encontramos también con la acción de los engranajes. La acción de los engranajes es adicionar a estas ruedas que no interfieran, ¿sí?, con su rotación uniforme que una de estas ruedas induce a la otra. Esto se conoce como acción conjugada o también ley de engrane. La forma. Los dientes de engranaje deben ser tal que la normal que se presenta en este engranaje debe estar en un punto fijo sobre la línea de los centros llamado punto primitivo. Esto va a hacer cumplir una función. ¿Qué función? Que el perfil de los dientes no puede ser cualquiera, sino que debe ser cuidadosamente diseñado. Nos encontramos también con las curvas que nos satisfacen lo que es esta ley, la ley fundamental. Se llaman las curvas o superficies conjugadas. También sabemos que esto actúa de modo semejante a lo que es las levas debido al movimiento de rotación. Vamos a hablar de tres ecuaciones que son muy importantes. Entre ellas está la relación de velocidad angular entre los engranajes de un juego de engranajes que permanece constante mientras permanecen engranados. R son los rayos de las ruedas, N son las revoluciones por minuto o velocidades angulares de cada una de las ruedas. A partir de la primera ecuación podemos encontrar la segunda, teniendo como referencia que permiten relacionar los diámetros, el número de dientes y la velocidad angular de los engranajes. Para la ecuación número 3 es un recíproco de la ecuación 2, siendo así la relación de par torsión. Entrando en lo que es el tema de los sistemas de transmisión de engranajes, los sistemas de transmisión por engranes están formados de ruedas dentadas. Hay varios tipos, de los cuales vamos a empezar a desglosar uno a uno dando explicación. Nos encontramos con de ruedas rectas. Sirven para emplear, aumentar, reducir la velocidad de giro y para mantener el sentido de la rotación. Este tipo de engranaje es uno de los más sencillos y suele emplearse para velocidades pequeñas, también para velocidades medias. Tiene una característica, es que generan mucho ruido. Pasando al siguiente, nos encontramos con el tornillo sin fin. Este tornillo sin fin transmite el movimiento de un eje perpendicular y reduce mucho su velocidad. Al piñón también se le conoce como corona. Este diente sin fin tiene un tornillo conductor que está adherido a un eje motriz, ¿sí?, el que permite el movimiento de rotación hacia la rueda dentada. También nos encontramos con de ruedas cónicas.
Este transmite el movimiento a un eje que se encuentra en un ángulo recto con el eje motor. Ángulo recto, cuando hablamos de ángulo recto, sabemos que hablamos de un ángulo de 90 grados, como lo podemos evidenciar en la figura. Usados normalmente para aminorar la velocidad con los ejes. O sea que esto nos permite reducir la velocidad de este tipo de engranajes en esta posición. Pasando a lo que es la cremallera y piñón, nos encontramos con que este convierte el movimiento giratorio en lineal y viceversa. Este es uno de los más conocidos. ¿En dónde los podemos encontrar? Estos se emplean en los tornos para el desplazamiento del carro longitudinal. No ejerce relación de transmisión. Es un punto muy importante para la cremallera y piñón. Bueno, pasando a lo que es engranajes interiores o anulares, nos encontramos con que sus dientes sobre la superficie interior de un círculo. ¿Sí? En la imagen miramos cómo sus dientes se encuentran en la parte interna y sobre ellos es donde se empieza la rotación, empieza el movimiento. El engrane interno aporta la ventaja de reducir la distancia entre los centros y también nos permite lograr la variación de velocidad. Los engranes de espina sirven para eliminar el empuje axial, lo que provoca que los cojines y apoyos no tengan que absorber todo este movimiento, toda esa energía. Se lo conoce como engranajes helicoidales también, ¿sí? Engranajes helicoidales dobles. Los lados opuestos, con los extremos colocados uno contra el otro, nos sirve para que el contrapeso a la fuerza del empuje. También nos encontramos con engranajes helicoidales. Los dientes son inclinados hacia el eje de rotación. El ángulo de inclinación se conoce el ángulo del hélice. Este ángulo brinda un acoplamiento más gradual y ese sí nos permite tener menos ruidos. Los ejes pueden ser paralelos, también perpendiculares. Se trasladan mayor movimiento a una mayor velocidad. Nos encontramos con un caso especial que son los engranajes de inglete. Son cónicos, son del mismo tamaño, en la imagen los podemos evidenciar, y los ejes son de 90 grados. Bueno, pasando a lo que es un sistema de transmisión, empezaremos diciendo que un sistema de transmisión son mecanismos que se emplean para transmitir movimiento mediante ruedas de fricción, ¿sí? Que son mecanismos que al entrar en contacto hacen girar el uno con respecto al otro, pero en sentidos diferentes. La transmisión mediante poleas y correas son formados por dos o más poleas conectados entre sí por correas, como podemos verlos aquí en la imagen, ¿sí? Y pueden estar paralelos y también pueden cortarse. De acuerdo a la ubicación de la correa, se puede generar cierta variedad, ¿sí? Que giren en el mismo sentido de giro inverso, transmisión entre ejes no paralelos, reducir la velocidad, mantenimiento de velocidad y el aumento de velocidad. Lo que es la transmisión mediante piñones y cadena, nos encontramos con que tiene unas componentes que son el piñón motriz, la cadena, el piñón conducido, el eje conducido y el eje motriz. Estos compuestos por dos ruedas dentadas, a diferencia de las poleas con correas, la cadena no corre peligro de deslizarse, entonces eso nos permite tener una mayor ventaja. Las transmisiones de rotación entre ejes. Bueno, ¿de qué nos habla este tema de transmisión de rotación entre ejes? La transmisión mecánica se da cuando se transforman los parámetros de movimiento de un motor a la vez que lo transmiten a los órganos de ejecución de máquina. Por ejemplo, motor, transmisión, carga. Es muy importante hablar de transmisión,
ya que está en el intermedio del motor y del órgano de ejecución de la máquina. Pues de ahí va a depender la velocidad o magnitud de dirección del movimiento que le queramos dar. En la imagen podemos ver lo que es el engranaje de transmisión de rotación, una rueda de montaje. Es una foto más real del tema. Podemos seguir lo que es la relación de transmisión. Esta relación de transmisión, el aumento o disminución de fuerza y velocidad, depende de la relación de transmisión. En el caso de poleas y correas, es el coeficiente ¿entre qué? Entre el diámetro de la rueda arrastrada y el de la rueda motriz. Sabiendo que N son las RPM, D son los diámetros. Bueno, en esta imagen, para dar una explicación un poco más amplia, podemos ver aquí la rueda que se encuentra de color rojo, va a ser la velocidad de giro del eje, pero del conductor. Y lo que es del color verde, N2, es lo que es la parte conducida. De igual manera, el diámetro 1 de la polea, del diámetro de la polea conductora, y el D2, el diámetro de la polea conducida.